Brigadas de incendio. Uso de extintores portátiles. Nosotros ya entendimos cuáles son las clases de fuego, cuáles son los tipos de extintores que yo puedo encontrar. Sin embargo, el uso entre uno y otro extintor puede variar ligeramente. Si bien es cierto, el procedimiento de uso es estándar en todos los extintores, algunas variantes deben ser tomadas en cuenta. Para todos los extintores, esto es común y transversal para todos, el primer paso es retiren los dispositivos de seguridad, esto es, el pasador y el precinto de seguridad. El precinto de seguridad es esta argolla plástica que está alrededor de la manija de descarga y de acarreo. Y el pasador de seguridad es este pin que lo que hace es traba las válvulas de activación para impedir su uso o activación accidental. En algunos casos, el precinto de seguridad puede encontrarse también en el cartucho o en la botella externa. Algunos extintores tienen una botella externa y no son presurizados. Lo vamos a ver más adelante. El segundo paso es, si yo ya liberé el precinto y el pasador, ahora debo de liberar la manguera de descarga y apuntar a la base del fuego. Dependiendo del tipo de extintor, la manguera debe ser tomada de distintas maneras. Si tengo un extintor de polvo químico seco, como este de acá, lo que debo hacer es tomar la manguera siempre del punto más cercano al pitón de descarga. Algunos extintores poseen varillas de aplicación, que es un dispositivo alargado que está al final de la manguera de descarga. En este caso, siempre se debe sujetar por los mangos de estas varillas y tiene su razón de ser. En el caso de este de acá, extintor amarillo, que es un extintor para metales combustibles, el sujetar del mango lo que hace es te da una distancia razonable frente al metal que está ardiendo, que tiene muy alta temperatura. Y en el caso de este de acá, el celeste con blanco, que es un extintor de agua pulverizada de clasificación AC, o sea, sirve para incendios clase A, pero también para riesgo eléctrico, es que estés a una distancia segura y esta varilla celeste es una varilla aislada. Entonces, el punto seguro de contacto con el extintor, el punto que está probadamente testeado ante descargas eléctricas, es la varilla y el mango de sujeción. Entonces, ustedes deben respetar el punto de sujeción de las varillas de estos dos tipos de extintores. En los extintores de CO2, lo que se debe hacer es, se debe sujetar de el mango de la tobera. Todas las toberas tienen un mango de sujeción. En algunos casos tiene forma de manija parecida a la del mango de una bicicleta y en algunos casos tiene forma de manija como asa. Sea cual sea el tipo de manija, debe ser tomado siempre de ese punto. Nunca se debe sujetar ni la manguera ni la tobera, ya que estas se congelan al momento de la descarga. Al momento en que el CO2 comienza a pasar y a descargarse, esto acá se empieza a congelar y puede provocar algún tipo de quemaduras por frío en el usuario. Una vez que tengo el extintor sujeto del modo correcto y tengo la manguera de descarga también sujeta del modo correcto, lo que hago es procedo a descargar. Presiono la manija de descarga del extintor. La distancia segura es de 2 a 3 metros de distancia del punto de incendio hacia la punta del pitón o el punto de descarga del agente extintor. Estos 2 a 3 metros son un promedio. Si estamos hablando de un extintor muy pequeñito, como uno de auto, por ejemplo, la distancia obviamente va a ser proporcional y menor. Si yo me pongo a 3 metros y descargo un extintor de auto, probablemente cuando llegue al punto del incendio, ese extintor ya esté vacío. Si es que me ubico a 3 metros y uso un extintor muy grande, como un rodante o uno de botella externa que tiene un flujo mucho más alto y una distancia de chorro más grande, probablemente la fuerza con la que llegue al punto de contacto ese polvo químico seco, por ejemplo, va a ser demasiado alta. Entonces es 2 a 3 metros como promedio, pero es proporcional al tamaño del equipo, a la capacidad de descarga del equipo.
¿Y por qué es importante mantener esa distancia de seguridad? Porque estar demasiado cerca nos pone en riesgo. Acá tenemos un ejemplo, es una práctica y él está demasiado cerca. Descarga casi a 20 centímetros del punto de incendio. No pasó a mayores, pero si ustedes ven la escena en cámara lenta, se van a dar cuenta de que el fuego envuelve su rostro. Y a pesar de que no hubo un gran daño, sí puede haber provocado quemaduras tal vez de primer grado y leves. En este caso está demasiado cerca. El fuego no lo llega a tocar, pero la radiación generada por la descarga es muy alta. Y lo peor es que el incendio, que era una bandeja contenida, es esparcida por la fuerza de la descarga del polvo y ahora tengo un incendio disperso alrededor de todo el escenario fuera de la bandeja original que lo contenía. En caso de extintores de alta descarga, de alta potencia, como los rodantes o los de botella o cartucho externo, obviamente esa distancia de 2 a 3 metros se puede ampliar de entre 3 a 5 metros para tener un mayor control sobre ese chorro y aprovechar justamente la bondad de este equipo, que es esa fuerza adicional que posee y esa autonomía mayor que posee. Y descargo. La descarga debe ser completa. Si yo voy a usar un extintor, debo de descargar todo el contenido completo del extintor hasta que haya conseguido extinguir el fuego o el extintor esté vacío. No hagan pausas durante la descarga. El hacer pausas durante la descarga lo que hace es que permito que el fuego vuelva a crecer, se vuelva a avivar, tome su tamaño original, pero yo tengo cada vez menos y menos y menos contenido de agente extintor. Yo debo de descargar hasta que apague el fuego por completo. En los extintores de polvo químico seco y agua, la descarga del chorro debe ser con un barrido que va de lado a lado hasta cubrir completamente la superficie del incendio y logre apagar el fuego. En los extintores de CO2 se hace un barrido de lado a lado, pero muy suave, de modo de que no disperse la nube, sino al contrario, permita que la nube se vaya concentrando y ampliando, pero sin perder su densidad sobre toda la superficie del fuego, de manera de que esta nube de gas cubra toda la superficie y ahogue el fuego, que elimine la concentración de oxígeno en el área que se está incendiando. En los extintores de espuma, lo que debo hacer es descargar el chorro y permitir que la capa de espuma se forme y empiece a cubrir lentamente, demora un poco más que los demás extintores, toda la superficie del combustible. En el momento en que haya cubierto toda la superficie, va a extinguirse el fuego y la ventaja es que esta capa de espuma, al flotar encima de la superficie, evita la reignición porque crea una barrera entre el combustible y el oxígeno del aire. En los extintores de químico húmedo o acetato de potasio de clase K, el rocío que se desprende del extintor debe caer sobre el aceite incendiado de manera directa. Pero es como un rocío, es como una neblina que al entrar en contacto con la grasa o el aceite que se está incendiando se va a saponificar y va a generar una especie de capa que va a extinguir el fuego. Y el mismo componente de agua que tiene el agente extintor va a enfriar y va a reducir también la temperatura y eso va a ayudar al control del incendio. En el caso de los extintores de polvo seco para metales clase D, se debe permitir que la capa de polvo caiga encima y se acumule sobre el material incendiado. El chorro tiene muy baja presión, cae y prácticamente va acumulándose. Es más, uno podría usar directamente el polvo seco sin extintor por medio de palas y colocarlo sobre el metal que está ardiendo y este va a cubrirlo con una capa gruesa y poco a poco va a absorber calor y el calor del metal se va a transferir sobre estos gránulos del polvo seco y va a reducir su temperatura al punto en que ya no va a poder arder.
Aquí tenemos un ejemplo del uso de varios tipos de agentes extintores sobre un mismo tipo de incendio. Extintor de polvo químico seco, barriendo de lado a lado. Es un extintor muy efectivo. Con una buena concentración de polvo se puede apagar un incendio en una bandeja de ese tamaño sin problemas. Este es un extintor de CO2. Acá lo que debemos permitir es que la nube se forme densa sobre toda la superficie del material. Este es uno de espuma. Es más lento. Debe demorarse más porque debe de formarse la espuma y debe ir cubriendo toda la superficie. Una vez que la llegue a cubrir completa, esa espuma que flota corta el paso del aire hacia el combustible. Y este es un extintor de polvo químico seco. Lo ideal es que el extintor sea usado por 2 personas. Puede ser usado por una persona, pero lo ideal es que tengas a alguien que te apoye en el uso del equipo. Y si ustedes ven, la capacidad de descarga es mucho más alta, el chorro es mucho más amplio, un promedio de 6 metros de distancia de chorro, ¿no? Con una autonomía mucho mayor. Para superficies obviamente mucho más grandes, para riesgos más altos. Otra recomendación importante en el uso de extintores es que estos siempre se deben usar en posición vertical, no se deben inclinar. Es por eso que tienen una manguera. Yo puedo mover la manguera, puedo inclinar la manguera, puedo direccionar la manguera, pero el extintor debe permanecer siempre vertical. Tiene un tubo sifón. Si yo inclino el extintor, todo el agente extintor, todo el agente químico que está dentro del extintor se va a inclinar. Y corro el riesgo de que este tubo sifón comience a tomar ya no agente extintor, sino solamente el gas que lo presuriza. En los extintores más pequeñitos es donde cuesta más mantenerlos de manera vertical porque no tienen manguera. Los extintores, por ejemplo, de auto de 2 kilos no usan manguera. Entonces yo puedo inclinar el extintor para poder llegar a ciertos puntos del vehículo, pero esto va a aumentar la posibilidad de que en algún momento esté tomando solamente el nitrógeno que está dentro del extintor como agente impulsor. Entonces hay que tener en cuenta que siempre deben de usarse en posición vertical. En los extintores de presión externa, que pueden ser por cartucho o pueden ser con botella, esta es una botella que tiene una manija que se va descargando, otros tienen un cartucho que se perfora y toda la presión pasa hacia el tacho del extintor. Sea cual sea el método, si es cartucho o botella, toda la presión está acumulada en esta botella externa. El extintor en sí mismo no está presurizado. Cuando yo abro esta botella o cuando yo libero el cartucho, toda la presión que está acá pasa al tacho, el tacho se presuriza completo y recién en ese momento puede ser utilizado. Es importante tener en cuenta 2 cosas. Uno, hay que sujetar bien la manguera, ya que la presión llega completa y de golpe hasta la punta de la manguera. Si ustedes ven, la manija de descarga ya no está en el tacho, la manija de descarga siempre va a estar en la punta de la manguera. Entonces va a llegar hasta acá la presión. Hay que sujetar la manguera para evitar que vaya a presurizarse de golpe y pueda moverse o pueda golpear a alguien. Y lo segundo es que es un extintor que requiere mucha más atención en los detalles, en el cuidado que yo debo tener. Porque al no estar permanentemente presurizado, cualquier falla solamente se va a detectar en el momento en que sea usado. Un extintor que ya está presurizado, si comienza a fallar, te lo va a hacer saber tal vez por el manómetro, porque va a fallar, porque va a perder presión, porque va a estar en rojo. Un extintor como este no tiene manómetro y solamente se va a presurizar de manera violenta en el momento en que es usado. Entonces yo no puedo darle pie a ningún tipo de falla del equipo. Este es un ejemplo de un extintor informal, de mala calidad, ¿no? Evidentemente en condiciones subestándares, y que es presurizado por una botella. En este caso está dentro de la botella, pero es una botella adicional que cuando yo presiono un botón se va a descargar. Y miren lo que pasa. Él rompe el precinto de la botella, se presuriza de golpe, pero el tacho no soporta la presión y sale volando. Felizmente no le pasa nada al usuario, por ahí que una lesión en la muñeca, pero pudo haberle costado mucho más. Si es que estaba cerca a su rostro o cerca a su cara, a su cabeza el extintor. Y finalmente,
Si lo que tenemos es un extintor sobre ruedas, este debe ser llevado hasta su punto de uso. Se debe desenrollar la manguera completa antes de abrir la botella externa. Antes de abrir la botella que le da la presión, tienen que desenroscar toda la manguera completa. Y es recomendable que la operación sea realizada por 2 personas para que tengan un mayor control tanto del carrito del extintor como del pitón y la manguera que está al otro extremo.